Estamos en Sant Julià de Lòria. Mañana se celebra la Purito. Aquí estamos, un año más. Gracias, Purito, por hacer que estemos aquí. Pero el año que viene guardemos una plaza para la Purito Kids, ¿eh? Porque lo que nos espera mañana, tela. ¿Qué nos espera? Vamos a hacer la larga, como no, la 4.8, en la que se suben 4.800 metros de desnivel positivo, en la que vamos a subir nada más y nada menos que 6 puertos. La Rabassa La Peguera, la Temida Gallina, la Comella, Beixalís, Ordino y para rematar, Cortal d'en Camp. Vamos a buscar los dorsales y vamos enseñando como siempre. Venga, vamos para allá. Ya hemos recogido el dorsal, ya hemos firmado en el muro de la fama conforme vamos a salir mañana. Y ahora nada, nos vamos a rodar un poco y después vendremos a la feria y al briefing, ya os lo enseñaremos. ¡Hasta luego! Aunque ya conocemos la gallina, hemos venido aquí en coche a ver qué hay dentro del sobre. Se pone a llover. El briefing es dentro de una hora. Espero que pare porque si no va a ser pasado por agua. Vamos a ver qué hay dentro. Mira. Varias cositas para entrar en sorteo que habrá que entregar allí en la zona del briefing en la feria. El dorsal. Una pegatina. Donde los puntos de paso, donde cierran y donde están los avituallamientos, que nos mojamos. La pulserita hay que poner para el pasta party para poder dejar la bici, luego para que la dejen vigilada. Y la brida, vámonos al coche y vámonos al briefing. Estamos en Sant Julià de Lòria y está lloviendo. Pero vamos a tirar nuestro sorteo. A ver si nos toca. Y el sorteo también será grabado. Vale. ¿Dónde es tuyo? Hola. ¿Sí? Sí. Toca repetir. Ah, mira, me ha tocado una bolsa. Exacto. Y una bolsa. Hola. Sí. Gracias. La suerte está echada, pues al parecer el briefing lo van a grabar y nos lo van a enviar por mail, porque como está lloviendo, pues lo van a hacer así. Y el sorteo también lo van a hacer así, de esta manera. Así que, pues nada, nos quedamos sin poder verlo. Pues mira, vamos a coger un poquito de jamón que tiene una pinta. ¿Se puede coger? Sí, adelante. Gracias. Qué rico. Proteína. Proteína de la buena. Pues nada, como nos hemos quedado sin briefing, voy a hacer yo el briefing, como ya lo hemos hecho el año pasado y yo algunas otras ediciones. El briefing es que es muy duro, hay que guardar muchísimo, porque hasta el final en Cortal d'en Camp nos acaba la Purito, o sea que hacer un esfuerzo al principio es pagarlo al final, o sea que guardar, Beber. que son 6 puertos y en el último kilómetro si tienes fuerzas, apretar, pero nunca quedan fuerzas, o sea que guardar. Guardar, beber, pararse en los avituallamientos y disfrutar. Nada, nos vemos mañana.
Ya estamos en la línea de salida. Una mezcla entre sueño y nervios, pero más bien nervios. Vamos a intentar hacerla larga y si no podemos, cambiaremos la corta sin problema, ¿eh? La intención es acabar la larga, como siempre. Aquí ya estamos con toda la gente. Y nada, queda 2 2 minutos para la salida. Vámonos para allá. ¡Alex! ¿Qué pasa, Alex? Xavier, ¿qué pasa, Xavier? ¡Vamos, Xavier! ¡Vamos, Xavi, Xavi, Xavi! Ya está aquí el Alex animando, ¿eh? Esto ya empieza de verdad. Solo salir, mano derecha, la rabasa. Vamos. Esto ya ha empezado, ¿eh? Esto ya empieza subiendo, que vaya rampote principal. Principal no, primero. Una curva más y acabamos. Guardar y guardar. Y volver a guardar. Esto nos explica en el colegio, ¿eh? Pero el primer kilómetro de la rabasa es durísimo. Nada más entrar en la rampa, falta un cartel. Bienvenido al territorio purito, porque ya te da la bienvenida a lo que te espera. Poco se habla en los libros de historia del ciclismo que en los 5 primeros kilómetros de la rabasa se suben 450 metros positivos, ¿eh? Luego suaviza, pero principio terminal. Hay que escribirlo en los libros de historia del ciclismo, ¿eh? Aquí ya suaviza, kilómetro 5, cuando hizo el cartel del restaurante. La verdad es que aunque nosotros hagamos la larga de 115 kilómetros y 4.800 metros de desnivel, hay que tener en cuenta que las otras dos distancias tampoco son una tontería, porque la de 30 kilómetros se suben 1.700 metros y la de 80, 3.500. Así que no es tontería, ¿eh? Cualquiera de las tres distancias del apurito. Todos tienen su mérito en hacerla y en acabarla. Y en intentarlo, y si no se puede, el año que viene más. Y es mucho más duro de lo que parece, ¿eh? Aunque este tramo sea fácil, es duro. Purito, mira lo que has conseguido con esta mujer. Lo estoy haciendo por él, ¿eh? Porque Purito por ti, ¿eh? Está subiendo la rabasa de pie. No, no, no. Un trocito. Dice, si se sube bien así de pie. Últimos kilómetros muy suaves, ¿eh? Ya estamos aquí en la rabasa, la Peguera. No hay habitualmente, pero parece que hay habitualmente aquí. ¿Cuánta gente? Nosotros Abajo. para abajo, a Sant Julià otra vez y a buscar la gallina, la temida gallina. Cosas que no sabe la gente de la bajada de la rabasa a la Peguera. Que nada, es bajar 1 kilómetro y hay una subidita leve, pero que te rompe un montón aquí. Ya estamos llegando a Sant Julià de Lloria otra vez. Y ahí al fondo, no sé si se verá ya, la gente subiendo por la gallina. Ahí al fondo sí que se ven. Vamos a por la temida gallina, que es dura, pero no tanto como la pinta. Ya estamos en Sant Julià de nuevo, aquí tranquilamente, relajando un poco las piernas, que viene la gallina aquí a la derecha ya. Nada, 12 kilómetros y además la pendiente engaña porque después de 3 kilómetros más o menos hay una bajada que hace que baje la pendiente media, pero durito, ¿eh? Bueno, ya estamos en la curva de presentación de la gallina. Mira qué herradura. Casi nada. Durita, ¿eh? Y esto no es nada de lo que queda. Tela aquí, ¿eh? En la curva no sube, pero antes y después sube. Ahí delante la rabasa, Sant Julià de Lloria.
engancha, la rueda. Sí, Parece que me estén tirando así para atrás. Kilómetro 31, ¿eh? Uno más de lo que ponía en el planning. A toda la gente cómo va subiendo. Y aquí a llenar bien de agua, ¿eh? Que queda mucho para llegar arriba a la gallina y empieza a hacer mucho calor ya. Ya hace calor. Gracias. Agua básico, ¿eh? Y después de cargar agua, nada. Esto que se ve aquí de bajada, ya se ve ahí arriba la gente. Si llega a 300, 400 metros y empieza lo duro de la gallina, hasta arriba con su kilómetro al 12, más adelante, ¿eh? Cuando queden 3 o 4, no recuerdo bien. La gallina hay que tomársela como dice Guillermo Amor. Calm and one more. Kilómetro a kilómetro, mantener un ritmo constante, una potencia constante, ritmo cardíaco constante, pues como fuertes un poco no llegas arriba. Y hay que guardar que queda mucho apurito aún. No parece, pero es duro, ¿eh? Sí lo parece, sí. Aún nos queda. Vamos para arriba. Mirad aquí, todos buscando la sombra, ¿eh? Vamos. Está aquí, ¿no? Pues para la sombra. Que conseguimos 10 segundos más de sombra yendo por el otro lado, ¿eh? Pero hay que conseguirla. Que luego no veas cómo cuesta. Ojo, este tramito que también es duro, ¿eh? Antes de llegar al merendero que hay aquí. Como hay alguien haciendo butifarras, me paro a comer una butifarra ahí. El año pasado había gente, ¿eh? Muy caro, Dios. Estas dos enlazadas son... Mira, Hoy no hay nadie. Pues no traigo una butifarra, que si no me paro aquí en la barbacoa yo ahora. Ya, últimos 5 ya. De la gallina, ¿eh? Estamos a punto de llegar al tramo durito. ¿Es duro o no, Robert? Muy duro. Pero bueno, vamos con buen ánimo. Eso es lo importante. Y eso es lo importante. Lo importante es no parar. Ya sabéis, aquí ya. Coge aire. Pequeño descansito. Y vendrá el kilómetro duro, ¿eh? pero también viene la parte más bonita de la gallina. A mí no me da tiempo de ser bonito, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Mirad, estamos en el descansito. Y ahí, en el árbol, en el segundo, antes de que se meta para adentro, ahí empieza lo duro. El kilómetro al 12 con algo. Nada. Te fijas en el paisaje y no pasa nada. Para No te arriba, das ni cuenta. Lo pasas y dices, ya está, ya está. Vamos. Venga, venga. Mira, este kilómetro al 11,9, al 12, vaya. Bienvenido al infierno, benvingut al infierno. Aquí empieza. Kilómetro que es prácticamente una recta, lo bueno que se ensombra, al 12. Que en las imágenes no se aprecia, pero al 16, ahora mismo. Chulo, ¿eh? Chulo, chulo. Mira las pinitas por el suelo, ¿eh? Sí, es súper chulo, bonito. Ni te enteras. Ni De te verdad. enteras. Sí, es que chulo. A mí me encanta. El rampote aquí suaviza un poco. Venga, venga, venga. Venga, que tengo la micha. Voy la media, tío. Vaya ritmo que estás poniendo en la gallina. No, está bien.
pasar esto. Al 16 ahora, a rampote. Queda este último rampote donde está la gente delante de la furgoneta. Y ya está. Aquí se acaba lo duro. Sí. Ya está. Los últimos 3 kilómetros. Después del kilómetro duro hay un mini tramito de descanso, mini. Pero no veas cómo sube esto. Está todo el mundo aquí regulando. Y ahí vuelve a subir ya. Últimos 2 de la gallina. Este al 9,4, Bueno, ya has ubicado. Sí, ha soltado. El kilómetro duro. Claro. Es duro esto, Mira cómo se ve. Venimos de ahí abajo. Una serpiente multicolori. Para arriba. 1 quilòmetre només tenim l'avituallament. 1 kilómetro. Más suave este, Ya estamos arriba la gallina. Pues... segundo puerto de 6. No es tan dura, no, apenas. Si es que es verdad que tiene razón Purito, que no es tan dura. Ahí están con la charanga. A coger algo de avituallamiento. ¡Mira el Purito! Vamos a coger Purito. Voy a llevarle 2, uno para Xavi y uno para mí. Y un poquito de sandía, que entra súper bien. Purito, a tu salud, El Purito de Purito. Yo con el purito y la sandía. Andorra, territorio Purito, no Andorra, territorio ciclista. Esto no quema, A ver cómo está de rico. Súper rico. Chocolate por dentro. Qué bueno. Buenísimo purito. Te han salido muy bien, todas las noches haciéndolos, te han quedado súper buenos. Vamos a avituallarnos bien antes de seguir para abajo. Ya viene la comilla, dice que es el pan. Y después viene el servicio. Beixalís, ese sí que le temo yo. Dejamos atrás el avituallamiento. Bueno, yo aún voy comiendo, Bajamos la gallina, una bajadita muy técnica, muy guapa, con muchas herraduras, y nos iremos hacia la comella. La parte más bonita de la bajada, Se acaba la bajada de la gallina hasta Bisexarri. Es espectacular, las herraduritas que hay. Y ahora un tramito falso llano, picando hacia arriba hasta buscar la comella. ¿Ves? Y aquí estamos, empieza la comella. Un segunda, 4 kilómetros, pero duro, Es un segunda porque es corto, si no sería un primera. Porque es prácticamente todo al 8 y pico. Mucha gente subestima la comella por ser corto, pero es aquí donde vas a saber si vas a petar el Purito o no, porque si subes rápido aquí, petas. No llevamos ni la mitad de ascenso del Purito y un puerto cortito hace que la gente suba rápido. O sea, no son 4 kilómetros. ¿Para arriba que voy? No. Son 4 kilómetros duros. Sí, parece que no, pero también son duritos. Poco a poco, regulando, llegar arriba. La comella es dura. Quien diga lo contrario, miente. Además, está apretando el calor ya, que no veas. Yo ahora ya empiezo a sentir que estoy haciendo el Purito, Sí. Aquí está el avituallamiento, justo antes de coronar la comella. No nos vamos a parar, pues si no, igual después mirad qué rampote viene. Lo hacemos del tirón y seguimos. Ya estamos arriba de la comella. Bajadita, un poco de subida y en 6 kilómetros en camp. El avituallamiento que cierra
a la 1:30 y no te dejan seguir. Hoy no vamos tan sobrados como el año pasado, pero también nos va a sobrar cerca de 40 minutos más o menos. Aquí está el fatídico túnel, pero está muy bien. Un carril solo para nosotros. Túnel en subida aquí que no veas, Hace muchísimo calor dentro del túnel, yo me he puesto a sudar. En nada, es un momento. No veas, ya salimos. Izquierda, habituamiento, ya por Besalís. Ya nos hemos habituallado, aquí hemos cargado bien. Como aquí está Pedro Acosta aquí también. Que le gusta. Es duro pero le gusta. Sí, que le está yendo muy bien. Sabe qué algo. ¿Qué, Pedro, qué te parece esto? A ver, pensaba que me iba a ir peor si te digo la verdad, pero estamos sobreviviendo entonces. Ah, que sí. 3 muertos ya las bajadas, aunque por muy larga que sea, empiezan a ser cortas todas. Entonces, bueno, no vamos tan mal como parecía. Ya verás ahora subiendo esto a plena solana. No, gracias por el Los apoyo. 4 primeros prepárate porque... Apoyo. Pero es nada, 4 kilómetros y luego ya está. Luego ya Nada. Y aquí empieza Besalís con el Verona aquí. Verona, venid para arriba. Besalís. 4 primeros durísimos, luego suaviza y la solana que hay, ya verás la tormenta que nos va a caer, ya nos lo han dicho. La tormenta, este aire, ya verás. Vámonos para arriba, va. Besalís. El puerto tapado, el Apurito. Es durísimo los 4 primeros, durísimo. Mira. Mira el rampote aquí. Vamos a hacer una recolecta para que Purito el año que viene saque las máquinas y allanar un poquito esto. Sí, porque no puede ser, Mira de dónde venimos. Aquí atrás. Aquí un falso descanso. Pero no para, 4 primeros terminales. Ya lo dice aquí. Regula. Este kilómetro al 12, Tan duro como el kilómetro duro de la gallina. Y más duro porque hace un calor aquí que no veas. Cómo sube esto. Este kilómetro es terminal, Esta curva, mirad. A mí esto me destroza. Vamos, venga, vamos. Este tramo es para pensárselo, si seguir o no. Hoy en el tramo duro no puedo grabar, Voy muerto yo. La rampa aquí de Besalís que tiene al 20 es mortal. Aquí suaviza un poco, al 11. Te puedo sacar la cámara, pero Suaviza. no veas. Está costando muchísimo Besalís hoy, Besalís es durísimo, pero durísimo. Y a plena solana, mira la gente haciendo eses. Es que no es para menos. Qué duro. Durísimo, ¿Qué creéis los que estáis haciendo Besalís en el Apurito? Dejadnos en comentarios qué os parece más duro, la gallina o Besalís, en serio. A ver, ¿qué opináis? Yo voto Besalís. Yo también. Buah, y un suavecito, pero vuelve otra vez a picar. Para arriba. Vamos, que saca lo duro aquí ya, Sí, la chica, la que dices. La gallina no es para tanto, Pero ¿no os parece más duro esto? Esto hasta aquí. Aquí ya suaviza. Es mucho más duro. Ya se ha acabado lo duro. Ya menos de 3, más suaves. La gente coincide, más duro Besalís que la gallina. Collada de Besalís, dices, Tortura de Besalís. Ahora bajadita y nos iremos para Ordino, mira. Coronado. Besalís. Buen vídeo para YouTube, Sí, gracias. Esto es mortal, Tortura Besalís. La tortura de Besalís, Claro. Bajadita para recuperar.
Y en nada, Ordino, y me parece que nos va a pillar la lluvia subiendo Ordino. Mientras sea subiendo y no bajando. Estamos en el pueblecito de Ordino. Ya hemos acabado la bajadita de Bexalís y empieza el Coll d'Ordino. Aquí empieza de primera. 9,9, casi 10. Es duro esto, ahora se hace muy duro. Ordino se hace mucha bola, duro. La acumulación de kilómetros, llegas aquí muerto después de Bexalís. Por lo menos hay dos sol. Mientras no llueva, eso es un punto a nuestro favor. 5,5 para coronar. Reventados, esto es durísimo. Aquí ha suavizado ya un poco y al final del puerto suaviza más, pero está haciendo mucha bola este puerto y no da tregua. Menos de 1. Este más fácil ya. Qué ganas de llegar arriba y comer algo, Yo voy muerto. Este puerto mata. Ya no queda nada. Ya está, ¿no? Ya no queda nada, ¿no? ¿Bola o no bola? No nos regala ni un metro, Buah, esto es mucha bola, Coca-Colita. Oh, esto salva la vida, Menos mal del avituallamiento. Menos mal que estáis aquí. Y a esperar hasta el último, aquí. Los que queráis, En mitad de la bajada de Ordino hay una subida que mata, No he podido ni grabar porque voy roto. Y qué bonito es esta vertiente de Ordino, me encanta. Qué bonita esta vertiente. 3 minutos nos han sobrado solamente para poder empezar a subir. ¡Qué duro! El inicio de Cortals es durísimo, Pasando aquí por la urbanización. Rampote al 10. Se hace durísimo ahora ya, Sí. Solo quedan 8 kilómetros para acabar la marcha. Esto ya está, Venga, va. Qué duro. Es que es durísimo Cortals, Al final de todo. Es un primera, pero se hace más duro que la gallina y que todos. Menos mal que no da el sol ahora. Últimos 5 y último kilómetro duro. Qué duro, Este año mucho peor que el año pasado, Hemos venido sin entrenar tanto. Se nota, Los 2 últimos puertos muertos. Últimos 4 kilómetros del puerto de la marcha. Y ahora ya sí que ha suavizado un poco. Menos mal. Menos mal. Esto es muerte cortada. Mirad. Y adentro de los últimos 3 kilómetros vamos al límite, para llegar al corte. Son hacia las 5:20. O sea, tenemos 40 minutos para hacer 2 kilómetros. Lo vamos a hacer yo creo, pero no veas cómo cuesta. Se ve la cima. Hasta ahí tenemos que llegar. Yo voy vacío, vacío. Esto es bonito, el último trozo es muy bonito. Sí, muy chulo. En el valle todo abierto. Y aquí con el Welcome Purito Land. Venga a disfrutar, que no queda nada. Gracias. Gracias. Welcome Purito Land. Purito, la que lías aquí, la de gente que mueve. Eso es espectacular. Y tiene un mérito acabar esto inexplicable. Mirad lo que pone aquí. 1 kilómetro, ahora sí. Gracias. 5,4 más fácil el final. Vamos a disfrutar el último kilómetro. Madre mía, estoy roto.
Por ponerse a escalar el rocódromo este ahora. Ya ves. Aquí estamos, última curva. Ya está. Y llegamos. Qué duro esto, Purito, qué duro. Qué duro. Mira. El día más feliz de la vida de estos corredores, de estas corredoras. Ahí están. Es corredor, es corredor, es corredor, es corredor, es corredor. Son una pareja. Ahí los tenemos. Por favor, quiero aplausos para Eva y quiero aplausos para Gracias. Qué duro esto. Hemos llegado, Aplaudiments para ells que acaban d'arribar també y con la llegada. Bueno, hemos acabado. Y ahora bajar en bici tranquilamente hasta el Pasta Party de 10 kilometritos sin apretar nada, Nada, nada. Que la bici corra sola, Relax. relax, y ahora os contamos en el Pasta Party. Estoy muerto yo. ¿Tú? Es la muerte esto. Ya estamos en el Pasta Party, a ver si Bien queda algo para merecida, comer. Estamos aquí todos finalistas de Apurito. Todos hemos hecho la Apurito. Pasta Party time. No os duró ni nada. Uy, tío. Ya la tenemos, ha costado mucho conseguirla, Sí. pero finishers, Muy bonita, por muy cierto. bonita. En tiempo, sufriendo mucho. Sí. Mi resumen es que no estábamos preparados este año para hacer No. esto. Hemos venido a última hora de improvisado. Gracias a Purito por la invitación, Gracias. pero se ha hecho muy duro. O sea, hay que entrenar muy duro para hacerlo bien y llegar bien. Hemos sufrido mucho desde Besalís hacia adelante. Ha costado mucho, 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 al menos a mi parecer, pero No, y a mí también. espectacular. Lo bueno de llegar los últimos, que como había llovido, la carretera de Cortaos está fresquita y no hemos pasado tanto calor subiendo. sí. Eso es lo bueno. Y la verdad es que esta prueba, estando preparado, se sufre. Si te preparas, se sufre menos, pero se sufre. Y como siempre es una prueba espectacular, muy bonita. Y animar a todo el mundo que la hace, quien hace la larga que se anime a seguir haciendo la larga y quien hace las otras dos distancias que suban un peldaño hasta llegar a hacer la larga, porque así el poder vivir esta experiencia es muy bonita y vale mucho la pena. Y lo hemos pasado súper bien, la verdad. Yo creo que 2 años seguidos haciendo la Purito, Está muy estelar, bien. Y estelar. acabarla, que lo importante es acabarla y al final disfrutar del momento, que es lo es suyo. que no hay ni un metro ya, ¿no? 4.800, ¿no son? Sí, 4.800 en 115, pero es sube, baja, sube, baja, pero no sube es fácil, subes a rampas del 8 como mínimo todo el rato. y muy bien organizada como siempre, y este año hemos visto que la seguridad se ha incrementado y eso da mucha más seguridad Seguridad. a la hora de ir Uno en, mismo. sí, en bici y en una prueba que es abierta a la circulación, con lo cual súper bien. Y los voluntarios de 10. Y yo el año que viene a lo mejor me apunto a la Purito Kids como ella, ¿eh? Yo Porque ya, Purito, te he estoy dicho que roto ya. al principio del vídeo que me guardes una inscripción para el año que viene poder hacer esa prueba, porque me parece que esto ya es demasiado. Mira cuántas salas tienes en el casco. ¿Sí? Aquí, he sudado un montón. Yo también, he sudado muchísimo, muchísimo calor, ¿eh? Hay que hidratarse, beber mucho y comer, porque si no comes ni bebes, ni te hidratas, sales, no la acabas. Y enhorabuena a todos, A todos. los que habéis hecho cualquiera de las 3 distancias, porque tiene mérito. Acabarla tiene mérito. O sea, Y los que no habéis podido acabarla, es que se entiende perfectamente. Nosotros hemos estado a punto de no acabarla y abortar porque es que es durísimo. Sí, sí. Es la marcha cicloturista más dura, eso es lo que dicen. Eso sí que es verdad. Y lo podemos corroborar. Así que nada, como siempre, si os ha gustado, pues apoyarnos un poquito con el like y suscribiros, que nos ayuda mucho a crecer. Y gracias por todo, Purito, muchísimas gracias por hacer que estemos aquí, y gracias a todos los que nos seguís, y nos animáis y nos saludáis. Sí, y si lo habéis hecho también, comentar por Comentar aquí a ver abajo. cómo os ¿Qué os ha ha ido y parecido? qué os ha parecido. ¿De salir más duro que la gallina? Sí, ¿no? Comentarios aquí abajo. Así que nada, nos vamos. Venga, Adeu. adeu, adeu.